Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a discutir algo que a todos nos ocupa y preocupa, que es el incremento en la violencia en este país. Y para discutir este tema tenemos a uno de los que yo creo que son los mejores expertos en este país, Alejandro Ope. Alejandro ha tenido muchas posiciones, primero en seguridad y luego analíticas en estos mismos temas. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Alejandro, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor. Acabas de publicar un artículo bastante severo con datos que nos actualizan y que nos ponen los pelos de punta porque pareciera que sí se está descomponiendo el escenario, ¿verdad? En efecto, Federico, mira, en los últimos 2 años, si uno cuenta de agosto de 2014 agosto de 2016, si uno compara esa comparación, el incremento es 53%. En el número de víctimas de homicidio doloso. No habíamos visto un incremento de esa magnitud desde la gran oleada de violencia de 2008, 2010, 2011. Y la trayectoria sigue siendo ascendente. A principios de este año, en enero, traíamos, según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, algo menos de 1,600 víctimas por mes. Ya andamos en 2,100. Ahora, había habido una caída pues significativa, esperanzadora, diría yo. Llegamos, tú me corregirás, pero llegamos a 16 por ahí. Y entonces todo indicaba que si seguíamos, esto fue antes del 15, podíamos terminar con resultados más o menos razonables. Y ahora de pronto viene este punto de inflexión, este quiebre, pero aparentemente en las estrategias de seguridad, pues, no sé, nunca se dijo que había una nueva estrategia de seguridad. Y ahora tampoco se ha dicho esto, entonces algo no cuadra. Si no hubo un cambio en la estrategia, ¿por qué bajaron? Si no ha habido un cambio en la estrategia, ¿por qué están subiendo? Bueno, es posible que el aumento, el número de homicidios no necesariamente responda a una política nacional, sino más bien haya sido resultado de dinámicas muy locales. No, déjame darte un ejemplo muy concreto, ¿no? En 2010, Chihuahua representaba casi el 24%, casi el 25% de los homicidios del país, ¿no? Y viene entre 2010 y 2012 una caída muy sustancial, dramática, en el número de homicidios en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez llegó a haber 4,000 al año y se disminuyó a menos de 400. Una buena parte de la caída que experimentamos entre 2011 y 2014 es Juárez, más Nuevo León, más La Laguna. Es decir, y eso respondía a dinámicas muy locales. Cuando finalmente en esas localidades se llega a una especie de piso, lo que queda desnudo es que en el resto del país no disminuyó, ¿no? E incluso en algunas localidades siguió aumentando. Si tú comparas los primeros 8 meses de 2016 con los primeros 8 meses de 2010, excluyendo Chihuahua, hay más homicidios en 2016. Entonces, digamos, no creo que esto sea resultado de cambios en la política nacional, sino que estos milagros locales se agotaron y crucialmente no surgieron otros Pero yo creo milagros. que ese es el tema interesante. ¿Cuál es la estrategia, Alejandro? Mira, en la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada ahorita en agosto, el presidente de la República, por primera ocasión, reconoció que en efecto sí hay un incremento en el número de homicidios y anunció una intervención en las 50 ciudades con más homicidios. En términos absolutos. En términos absolutos, las cuales representan algo más del 40% del total nacional. Pero básicamente el punto es este. Esta se eligió por números absolutos, no por tasa y no por trayectoria de crecimiento. Y eso tiene una serie de problemas, uno de los cuales que se está eligiendo a algunas localidades con mucha población y que por lo tanto tienen muchos homicidios, pero que han tenido muchos homicidios de manera estable durante mucho tiempo. Ejemplo, Iztapalapa. Sí. En Iztapalapa o la Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Son lugares donde hay una violencia endémica, donde se requieren intervenciones de largo aliento para bajar una violencia que se ha mantenido estable durante los últimos 10 años, ¿no? O, por ejemplo, Ciudad Juárez. ¿No? Ciudad Juárez, de nuevo, disminuyó 90% en 2 años, pero se ha mantenido donde está desde hace 4.
Entonces requiere intervenciones de otra naturaleza. Frente a los que subieron mucho, digamos. Frente, por ejemplo, caso de Colima, donde tienes una explosión, esa sí entra, pero tienes, por ejemplo, no entra una sola ciudad del estado de Veracruz en las 50. No llegan a ese nivel. No llegan a los 75 homicidios en el año, que es como el corte. ¿No? Pero tienes, por ejemplo, casos como Poza Rica, donde se ha quintuplicado el número de homicidios en el último año y que no van a ser motivo de intervención, ¿no? Y además hay otra cosa, estas intervenciones sobre un municipio específico no está afrontando el hecho de que una parte del problema puede ser regional, ¿no? Por ejemplo, no es posible pensar en el problema de la violencia en Ciudad Juárez sin pensar en lo que está pasando también en el Valle de Juárez. No es posible pensar aisladamente en Cuernavaca sin pensar en lo que sucede en los municipios colindantes o en Guadalajara, etc. Entonces es una aproximación que yo creo que no va a rendir los frutos que el gobierno espera que rinda. Ahora hablabas y en las gráficas queda muy claro cómo hay algunos casos excepcionales, pero casos muy interesantes de estados que logran disminuir la tasa o que lograron disminuir la tasa de manera muy significativa. El caso de Nuevo León fue un ascenso vertiginoso y también la caída es vertiginosa. O el caso de Ciudad Juárez, en general en Chihuahua, que aunque sigue estando en los primeros lugares, hay un descenso. O Colima, que no era un problema grave y que ahora ocupa en los primeros lugares. Y así se podría uno, Guerrero, que ahora ocupa en los primeros lugares. ¿Qué experiencias de éxito sacarías de ahí? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Mira, déjame pensarlo. No hay una narrativa única, pero digamos, estos casos de pacificación exitosos que hemos tenido en los últimos años, yo creo que tienen algunas características comunes. La primera y una muy importante es que hay una sociedad civil preexistente, movilizada, con capacidad de presión sobre actores políticos locales y estatales, ¿no? En el caso de Nuevo León, por ejemplo, el papel del empresariado fue determinante para forzar el entonces gobernador Medina a tomar cartas en el asunto. Un segundo elemento es, por ejemplo, una prensa crítica no silenciada que esté visibilizando el problema, ¿no? Pienso el rol que, por ejemplo, jugó el Diario de Juárez, ¿no? O en La Laguna del Siglo de Torreón. En Veracruz no hay nada parecido. En Veracruz o en Tamaulipas no hay nada que se le parezca, allí están absolutamente silenciadas en los medios. Un tercer elemento es un liderazgo local. Yo creo que aquí es un componente importante. No ha habido ningún caso donde sea el gobierno federal el que pacifique directamente, ¿no? Puede servir de facilitador, puede servir de coadyuvante. Y de concentrador de recursos, pero ciertamente no. Cuando las intervenciones, en su caso, federales, fueron de relativamente gran calado, ¿no? En Ciudad Juárez, en el 2010-2011, llegó a estar 15% de toda la Policía Federal. 15%. A 5,000 elementos. El gasto de Todos Somos Juárez, durante 3 años, fueron 5,000 millones de pesos. No sabemos qué funcionó y qué no, para ser sincero, pero digamos, la escala de la intervención... Echamos tal montón que algo pegó. Es decir, las intervenciones muy dispersas tienden a no funcionar. Pero te digo, yo creo que el punto central es que tiene que haber cierto liderazgo local, ¿no? En Chihuahua también hay un grupo empresarial. La mesa de seguridad en Juárez es un ejemplo que se ha intentado replicar en otras localidades, ¿no? Y de fondo yo creo que se creó una arquitectura de rendición de cuentas en todas esas localidades, en Torreón, en Ciudad Juárez, una arquitectura de rendición de cuentas. Al final del día, el problema de la seguridad también es eminentemente político, ¿no? Es quién se hace cargo, del problema. Y mientras no se altere esa ecuación, no funciona. Cuando se altera, empiezan a haber resultados. Ahora, hay dos temas ahí que se desprenden de lo que tú dices. Esas entidades sí han también mostrado un deterioro. No exponencial, pero están por arriba del piso que llegaron. Yo creo que, déjame poner esto así, yo creo que habría que separar las intervenciones en dos partes. La primera parte es cuando está absolutamente desbordada la violencia, cuando hay un quebrantamiento casi total del orden público. La intervención inicial resulta relativamente sencilla, ¿no? Se requieren más recursos, se requieren más
botas en el terreno, en cierta medida se requiere desmantelar algunos grupos peculiarmente violentos, etcétera, y eso puede tener efectos dramáticos en el corto plazo. Pero la segunda fase, que es una fase más de consolidación, donde requieres un esfuerzo mucho mayor de construcción institucional, son procesos mucho más complejos. Sobre por qué no aprendió, bueno, intentó aprender yo recuerdo la subsecretaría de Prevención, cuando era presidida por Roberto Campa, de hecho sacó un libro sobre la experiencia de Ciudad Juárez para tratar de llevarla a otras localidades. Pero yo creo que parte del problema es que fueron muy endógenas, fueron muy orgánicas las respuestas en cada uno de estos lugares, ¿no? Hubo una serie de liderazgos locales que pudieron articular una respuesta. Esos liderazgos locales no necesariamente están en todos lados. No es un machote, yo creo que el punto es que no es un machote. O sea, no te llevas la mesa de ha habido intento de llevarse la mesa de seguridad de Juárez con las a Morelia. No jala, así no jala. De fondo, insisto, de fondo el problema es de rendición de cuentas, ¿no? Es decir, hay que alterar la ecuación política de la seguridad. Es decir, el problema es que no pasa nada. Si la gente no hace su trabajo, no pasa nada. ¿Quién es el responsable de tu seguridad? El gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal. Entonces, digamos, no se ve eso no se ve necesariamente, el castigo no se ve necesariamente reflejado en las urnas. Entonces, no hay rendición de cuentas vertical, pero tampoco hay horizontal en muchos sentidos, ¿no? No hay una supervisión muy débil, por ejemplo, de los órganos legislativos sobre las instituciones de seguridad. Hay relativamente poca vigilancia sistemática de los medios sobre lo que hacen las instituciones. El Poder Judicial apenas es incipiente su vigilancia sobre el aparato de seguridad. Yo creo que lo que hay que ir alterando de fondo es eso, que haya consecuencias cuando la gente no hace su trabajo. O sea, de fondo lo que tú tienes que hacer es pintar ciertas rayas en la arena, ¿no? O sea, no vas a poder enfrentar con las capacidades que se tienen todo. No puede resolver todos los homicidios, pero a lo mejor sí puede resolver cierto tipo de homicidios, ¿no? Y puedes hacer explícita esa prioridad. Esto es de lo que no se déjame vale. ponértelo así. En Ciudad Victoria ha habido una serie de incidentes recientes donde han asesinado a familias enteras, ¿no? A 11 de un jalón, por ejemplo. Bueno, ese tipo de incidentes démosle cierta prioridad. A masacres definidas, digamos, casos de 5 o más víctimas, démosle cierta prioridad. Atentados contra ciertas categorías específicas, periodistas, activistas de derechos humanos, démosle cierta prioridad, ¿no? Cuando, no sé si recuerdan, hace algunas semanas, secuestraron a un futbolista en Tamaulipas. Sí. Y le dieron Alan Pulido. El gobernador se involucró directamente. El señor, según esto, se escapó, pero lo que me queda muy claro es que se movilizaron todos los recursos disponibles para sacarlo. Bueno, ojalá la categoría no fuera miembro de la selección nacional, ojalá la categoría fuera de ese tipo de intervenciones, fuera, digamos, periodistas, activistas de derechos humanos, familias, etc. Bueno, lo malo es que se nos acabó el tiempo, Alejandro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Alejandro, mil gracias. Muchas gracias. Nos esperamos en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante.